Muy buenas tardes a todas. Parece un maratón, ¿no? Queremos jugar, pues sigamos jugando con las palabras, con las imágenes, con las voces. Y ahora simplemente a presentaros a nuestros tres invitados de esta mesa que, como os decíamos, buscará pues, que juguemos en toda su multiplicidad. Por un lado, arrancará Lucía Sesma, filóloga, lingüista y autora, que se centra en ese poder transformador del lenguaje como herramienta para comprender, para narrar y resignificar la realidad. Lucía, que aborda ese lenguaje no solo como un medio de comunicación, sino como, de alguna manera camusiana, como esa forma de resistencia y de afirmación de la dignidad humana frente al absurdo y a la injusticia. Seguirán las palabras de la presentación de Moritz Neumüller, comisario, educador, escritor especializado en fotografía y nuevos medios, a quien además he encargado este año que nos prepare toda una programación de proyecciones fotográficas que serán las que también cerrarán esta gran y larga jornada y que luego os diremos un poco más, a quien quiero agradecer realmente su trabajo de todos estos meses para reunir 15 proyectos fotográficos en torno a la idea de juego. Pues bien, Moritz, con su trayectoria marcada sobre todo en el compromiso con la accesibilidad cultural y la reflexión crítica sobre la imagen contemporánea, una labor que se centra en el arte como ese espacio inclusivo y consciente. Cerrarán las palabras o los cuerpos de Yinka Esi Grace, bailaora, coreógrafa, cuyo trabajo se centra para mí en esa crítica lúcida a las estructuras de invisibilización cultural, donde a través de su cuerpo y de las creaciones que hace Yinka cuestiona las narrativas dominantes, donde no solo celebra la belleza del baile, del flamenco, sino que también lo utiliza como herramienta para revelar y confrontar las injusticias históricas y contemporáneas. Con ellos tres os dejo. Bienvenidos, os doy la enhorabuena por estar en este momento de la siesta tan goloso y tan rico, pero esperemos estar a la altura y que merezca la pena. Quería dar las gracias a Sandra, a toda la organización de Trobades, por hacerme pasar de estar trabajando con ellos hace unos años a estar aquí dándome la palabra. En estos días, tengo la sensación de que son muchos ya porque ha habido mucha intensidad en la palabra. Desde el inicio de ayer con Leila han aparecido varias palabras importantes como es resistencia y absurdo. Y quería daros la enhorabuena a todos vosotros también como espectadores porque ayer hicimos una actuación maravillosa en la presentación de Leila. No sé si recordáis, me imagino que sí, hicisteis una resistencia increíble cuando pasó ese barco medio lujoso por detrás de Leila, mientras ella daba un discurso precioso y genial. Y allí nos mantuvimos todos escuchando justamente a Leila, al otro. Estuvimos escuchando con atención, con cariño, y se produjo un acto muy absurdo y muy bello, así que os doy la enhorabuena por eso. Y justo estamos aquí en estos encuentros para escuchar al otro. Y quería empezar justamente con esta reflexión. Richard Kapuscinski nos decía en su libro En el encuentro con el otro que el ser humano a lo largo de la historia, desde que empezó a salir de África esas primeras tribus, cuando se encontró con el otro y el diferente, se presentaba con tres alternativas, ¿no? Para enfrentarse con el otro: la guerra, poner murallas y el aislamiento y el diálogo. Bueno, pues aquí estamos con el diálogo, que creo que es la mejor opción. Y estamos hablando del otro y para mí es importantísimo el lenguaje y el poder que otorga la lengua por esa magia también y cómo el lenguaje conforma nuestra identidad
individual y colectiva. Y veremos que, bueno, que aunque Kapuscinski dio estas opciones y nosotros vamos a optar por la tercera, que es el diálogo, el lenguaje no está exento de llevarnos a la confrontación o al aislamiento con el otro mediante justamente la palabra. Rousseau defendía, esto es curioso, las pasiones como el verdadero origen de las lenguas. Decía así, cito: «No es ni el hambre ni la sed, sino el amor, el odio, la pena, la rabia, las que arrancaron las primeras voces. Los frutos no se escapan de nuestras manos. Se puede comer sin hablar, se persigue en silencio a la presa que se quiere devorar». Pues bueno, lo que 300 años dijo este filósofo, casi hace unos meses, y ya llevamos años, con la ciencia afirmando, también dando razón a él, ¿no? Y es que los neandertales tenían ya un lenguaje articulado. Esto lo ha demostrado la biología y ha demostrado que tanto la anatomía fónica como la capacidad cognitiva, es decir, la capacidad que tenían en los cráneos los neandertales, podían hablar. Desde hace ya 135.000 años venimos haciendo esto. Cuando 100.000 años atrás empezaron las migraciones desde África, sucedió algo maravilloso. Las lenguas evolucionaron porque surgieron unos impulsos emocionales. Nuestros antepasados más lejanos ya tenían por entonces artes y rituales con los que reflejaban una espiritualidad profunda, como la necesidad de enterrar a sus muertos y darle sentido al tiempo más allá de la supervivencia. La vida en comunidad, fuera ya de la caverna, nos llevó a generar con el tiempo un código que, además de transmitir información, nos hiciera humanos. Aunque la palabra ser humano se haya convertido en ocasiones en una locución más cercana al oxímoron que a una descripción, pero bueno, seguimos esa incansable lucha por ser dignos, ¿no?, de esta tarea. Desde que nacemos vamos construyendo una identidad con el lenguaje. Lo aprendemos de niños como juego y lo transformamos más adelante, cuando los juegos se hacen complejos. A veces tanto que tenemos que emplear códigos secretos para sobrevivir. Los primeros sonidos, es curioso, los primeros sonidos articulados que decimos remiten tanto a esa necesidad del alimento como a esa necesidad emotiva. Y ahí tenemos la palabra mamá. La palabra mamá es una de las primeras que suele decir el bebé, también papá. Y es que esa posición bilabial, la M, se junta con la A, que es la vocal más abierta. Y entonces se despegan los labios, se saca el aire de los pulmones, se pasa por las cuerdas vocales y tenemos ese asombroso ma. Desde pequeños procuramos asegurarnos el éxito de comunicación y, bueno, por si una vez no bastase, insistimos y la duplicamos, ¿no? Mamá. Comparte con la palabra papá también algo fascinante, y es que ambas destierran todas las teorías lingüísticas que nos dicen que el lenguaje es arbitrario. Es decir, que no hay relación entre la palabra y el referente al que nombramos. Con ciertas variantes, mamá y papá se dicen de forma muy parecida en idiomas muy dispares. Sumerio, yoruba, español, holandés, inglés, vasco o suajili. La lista es eterna. Y es que aprender a hablar es aprender a jugar. Los abecedarios son una lista de letras que tenemos que ficcionar para que adquieran sentido. Los primeros pasos para manejar un idioma son la narración y con ello la mentira. Necesitamos ese extrañamiento, necesitamos maravillarnos para crecer. La C es una rosquilla redonda como una O que alguien mordió, y la F, que se puso unos zapatos de payaso. Al igual que ustedes acaban de visualizar esas letras transformadas en otras mediante un cuento infantil, cualquier palabra que nombremos aquí tendrá esa capacidad de crear realidad
en nuestras mentes, o al menos la posibilidad de que sea posible esa realidad. Así interaccionan pensamiento y lenguaje. En Cortina rasgada, de Hitchcock, esta es una escena, están dos astrofísicos perseguidos por la Stasi que se adentran en una función de ballet. Están acorralados por toda la platea, pero el personaje interpretado por Paul Newman dice una sola palabra con la que consigue huir: fuego. Y aunque no hay ningún incendio, simplemente hay una representación, por eso él tiene esa idea, los espectadores lo han creído y en su mente hay un incendio. Y con eso se consigue el caos y les permite confundirse entre la multitud y escapar. Una sola palabra. Aquí hemos nombrado esta mañana a Trump, podía haber puesto a Trump y todas las consecuencias que cada palabra que dice tiene, pero bueno, me ha gustado más tener a Paul Newman. Esto es un regalo mío para vosotros y vosotros. Y es que nos olvidamos muchas veces de que las palabras son acción. Hay rituales donde es más evidente. Un alto, por ejemplo, en un paredón de fusilamiento, como el que salvó de la muerte segura a Dostoyevsky, o el os declaro marido y mujer. Incluso hasta 2019, en la India, pronunciar 3 veces talak, divorcio, les otorgaba a los hombres de forma legal el derecho al divorcio, de forma unilateral, por supuesto. Y el triple talak es un ejemplo extremo y bastante deleznable de cómo hacemos cosas con palabras, pero existen muchos casos más. A lo largo de la historia ha habido momentos donde apenas unas palabras precipitaron acontecimientos cruciales. Aquel mokutsatsu, que significa sin comentarios en japonés, que dijo aquel primer ministro japonés Kantaro Suzuki ante la propuesta de paz de los aliados en julio de 1945, y cuya ambigüedad en el lenguaje diplomático resultó ser una buena excusa para los estadounidenses que lanzaron la bomba atómica sobre Hiroshima a los pocos días. También la ambigüedad jugó una mala pasada al rey Creso de Lidia en el siglo VI a.C., cuando, tras preguntar en el oráculo de Delfos, que vemos aquí, preguntó si ganaría la guerra contra el rey Ciro de Persia. La sibila respondió: un gran imperio va a caer. ¿Cómo iba a pensar Creso que ese imperio iba a ser el suyo? Claro, nunca pensamos que caemos, ¿no? Y ya terminando el siglo XX, estamos en la noche del 9 de noviembre de 1989, en una sala de prensa de Berlín, donde no cabía un corresponsal internacional más. Casi al final de la rueda de prensa, tensa y tediosa, según cuentan, el miembro del comité de gobierno, Günter Schabowski, de la RDA, saca un papelito que anuncia que los alemanes del Este no necesitarán pasaporte o visado alguno para viajar a cualquier país. Ante el desconcierto, el periodista de la agencia italiana ANSA, Ricardo Herman, le pregunta: «¿ab sofort?», es decir, ¿de inmediato? Schabowski titubea, desconcertado, sin encontrar ningún documento al que agarrarse. Le contesta lo que Herman le había servido en bandeja y dice: «ab sofort». Aquellas declaraciones fueron televisadas en directo, así que no solo salieron corriendo los periodistas para anunciarlo en sus redacciones, sino que miles de alemanes en ese momento lo oyeron. Se dirigieron a los puntos fronterizos y aquella noche el muro de Berlín cayó. Imagino también que recuerdan al que fuera secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, cuando el 5 de febrero de 2003 alertó al Consejo de Seguridad de la ONU que Irak poseía armas de destrucción masiva. Aquellas palabras llevaron a la guerra a Estados Unidos, a Inglaterra y a España. Palabras, nos lo ha dicho hoy Eduard Penel, palabras que no se correspondían con la realidad.
según llegó a admitir más tarde el propio Powell. Pero ya habían gritado fuego, como aquel fuego de Paul Newman, y gran parte de la comunidad internacional se creyó el incendio sin ver el humo. Las consecuencias también las conocen. Estos juegos son mucho menos tiernos que el cuentito con que aprendimos el origen de la C, sin duda. Camino de la edad adulta, en la adolescencia, construimos otra identidad mediante la lengua. Vamos creciendo. Quienes tengan a jóvenes en su entorno sabrán el efecto centrífugo que produce cuando hablan. Es decir, que hablan con unos términos donde, por un lado, se unen a su tribu y dejan fuera al resto, ¿verdad? Crean una complicidad vital entre sus semejantes y expulsan al resto, claro. Saber lo que significa estar en tu prime, estar living con algo, stalkear o ser la cabra, tiene mucho mérito si se ha nacido en el siglo XX. Como aquí han dicho, algunos ya hemos conocido 4 papas. Las amistades de juventud conforman una de las primeras tribus que elegimos en la vida. Más adelante, seguimos ese impulso adolescente, aunque le demos un aire más sofisticado y socialmente tolerable. Seguimos queriendo ser personas aceptadas y queridas. De este modo se crean los argots, las jergas profesionales y las 1000 maneras de hablar de un modo con el que nos unimos a unos y expulsamos a los demás. Incluso jugamos con la manera de preguntarnos a nosotros mismos. El nombre propio, esa palabra tan íntima, con el ejemplo de algunos escritores y sus seudónimos, veremos que podemos ser alguien, pese a que conviene ser otro. Este ejemplo, estáis viendo una imagen de los indios navajos. Tuvieron un papel decisivo en la Segunda Guerra Mundial, cuando los reclutaron para hacer un escuadrón. Y estos son momentos también históricos de la historia que conocimos muchos años después. Crearon un batallón porque la lengua navaja no tiene una lengua escrita. Y se aprovecharon de esto para crear la codificación especial para burlar a los nipones que eran tan buenos en la codificación. Y esto aquí lo veis. Estaba hablando de los escritores. Aquí hay uno de mis favoritos y queridos, tan querido también para las trobades. Y un escritor, Robert Galbraith, publicó la novela La llamada del cuco en 2013. Digo escritor con cierta ironía, porque os diré que su editorial hizo una tirada de 1.500 ejemplares en abril, pero cuando alguien delató ese mismo julio que tras ese nombre se escondía J.K. Rowling, la exitosa autora de la saga de Harry Potter. Una famosa plataforma de ventas, estuve un poco curioseando, declaró que las ventas se dispararon un 500 por 1000 en cuanto se dijo este dato. La importancia del nombre, cómo nos presentamos, qué identidad queremos para unas cosas y para otras. Tras el seudónimo de Carmen Mola, por ejemplo, un fenómeno que seguramente conocéis mucho aquí en España, se encuentran 3 escritores varones. Solo se reveló su identidad en 2021, cuando ganaron el Premio Planeta, dotado de 1 millón de euros. Qué diferente el caso, ¿verdad?, de Yasmina Khadra, que se refugió en los 2 apellidos de soltera de su mujer, por sugerencia de ella, Mohamed Mouleshoul, exmilitar nacido en Argelia en 1955, que tuvo que estar bajo el amparo del seudónimo para evitar la censura y proteger su vida, según ha dicho él mismo. Esther López Barceló rescata en su libro El arte de invocar la memoria, que os lo recomiendo fervientemente,
Entre otras, rescata la historia de Manuela del Arco, militante del Partido Comunista de España y activista durante la Guerra Civil Española. Estuvo presa durante la dictadura franquista 19 años. En las cárceles de Las Ventas y Segovia se ganaba el dinero con labores de costura, como otras de sus compañeras. En un cuaderno, este que veis aquí, se llama Primavera. En este cuaderno anotaban las indicaciones para coser los diversos bordados. Son unas convenciones del mundo de la costura, ¿no? Sin embargo, ellas utilizaron esta combinación de letras y números y así crearon lo que llamaron cuaderno de labores, que sirvió para comunicarse de forma clandestina con el exterior de la prisión. Necesitaban un código diferente. Hoy hemos visto diferentes códigos como el que hablaba Salman, ¿no? A veces no se puede hablar o no se puede hablar con la lengua común. Necesitamos crear nuestra propia lengua, nuestros propios códigos, a veces justamente para sobrevivir, como estas mujeres. Cuando el hijo de Manolita, Miguel Ángel Martínez, trasladó a la ficción esta historia, le preguntó, ¿no? Contaba esta historia y le preguntó a su madre sobre la descodificación y ella siempre se negaba y le decía que si alguna vez lo necesitaba, que ya él haría sus claves, que se buscase la vida. Así que, bueno, hemos visto que desde los remotos orígenes del lenguaje, las circunstancias vitales, sociales y culturales marcaron nuestro ser. Palabra e identidad han estado siempre unidas, tan unidas que ya casi nos hemos olvidado de que la lengua tiene el poder de delatar, condenar o redimir, pero también el de curar y, desde luego, el de maravillar. Gracias. Esta proyección ahora está en la última. Por favor, vayamos a la primera. Muchas gracias. Quiero recoger un poco el hilo que aquí tenemos con las palabras, las imágenes, los códigos. Introduzco también las cámaras como un instrumento para documentar la realidad. Voy a empezar con algunas contemplaciones, algunas reflexiones sobre los juegos de lenguaje del filósofo austriaco Wittgenstein, que creo que es fundamental ahí cuando hablamos sobre el juego, la filosofía, la imagen y la palabra. Estos juegos de lenguaje no es lo mismo que juegos de palabras, ¿no? Que no son juegos de palabras que son normalmente intraducibles, que es la gran frustración para, por ejemplo, mis hijos que son bilingües o trilingües cuando intentan para sus amigos traducir los chistes, siempre va muy mal, no funciona. Esto sería, ¿no? El chiste mismo. Contar un chiste sería un ejemplo para un juego de lenguaje en el sentido wittgensteiniano, o sea, pedir un favor, contar un chiste, irse de compras, lo que sea. O sea, el empleo del lenguaje más que la teoría o la función de cada palabra. Entonces, muy diferente que agustinos o de incluso los filósofos griegos, ¿no? O sea, el uso de la palabra, del idioma, y como tú has contado, ¿no? Que cómo va mano en mano el uso del idioma con el significado del idioma. Y algo similar se podría decir también
sobre las imágenes, pero quiero contar rápidamente una anécdota que hace 1 año y medio estuve en China en un festival y también como buen padre tenía que comprar un regalo para mis hijos y encontré en una juguetería este juguete, el Top Toy Make Fun Happen, o sea, no es para utilizar las palabras que Sandra ha introducido de Camus, más o menos parafraseando, no para criticar, sino para entender mejor. Quiero decir que para mí, en mi educación, en mis juegos infantiles era absolutamente tabú, ¿no?, el jugar a la guerra. Es diferente a lo que contó Leila ayer, ¿no?, que ella con los soldaditos de plomo y así en mi casa era como algo muy mal visto y por lo tanto para mí, ¿no?, cuando veo un tanque de Lego falsificado, como que algo, ¿no? Como no me encaja. Pero claro que lo compré de la misma manera que compré también este libro hace años atrás, que también en chino, que es un libro, tal vez un prelibro, como lo había contado, ¿no?, o como lo llamaría Jorge, que es un libro para niños. Y realmente asombrante para mí era que este libro, que es claramente, ¿no?, ahí arriba dice baby, o para lectores muy tempranos, enseña a la joven lector, cómo pronunciar, cómo se escriben, ¿no?, un revólver, una ametralladora, granadas o un submarino nuclear. Y claro, para mí es sorprendente, ¿no? Hay muchas cosas que obviamente no entendemos cuando nos acercamos al otro, a otra cultura, pero la fotografía o el arte en general es una de estas herramientas que nos pueden ayudar. Esto es en el mismo festival donde estuve, esto es un trabajo de una joven fotógrafa, me parece, un fotógrafo sobre la China de hoy, ¿no? O sea, es un tipo de Disneylandia que aquí se inaugura y vemos dos cosas que a mí me llaman la atención. Por un lado, lo efímero que es este castillo, ¿no?, que parecen casi cajas de cartón ahí arriba, o sea que o no han llegado a la inauguración para hacerlo bien o realmente estaba planificado así como por practicidad, y también que nadie se molesta a ver estos maravillosos fuegos artificiales, sino que lo que ven son y miran, son sus pantallas, que cosa que conocemos también de nuestro contexto cultural muy bien, de los conciertos y otras cosas. Y un juego, otro proyecto de una joven estudiante ahí en el festival, fue esto que documentar un día en autorretratos, pero en el IKEA de Beijing. O sea que, bueno, pues tomar café, cepillarse los dientes y así, todo en el mundo del IKEA. O, bueno, otro estudiante aquí que le he pedido que pose aquí con sus fotos que tratan sobre su interpretación de nuestro mundo contemporáneo, como casi viviendo en una cueva de Platón, donde la imagen artificial, sintética, es la que es, digamos, la luz o las sombras que interpretamos. Hablando de luz y sombra, esto es una imagen muy conocida, que es el agujero negro, pero realmente no es una imagen de per se, es una construcción de muchos datos que se han seleccionado y combinado de diferentes telescopios, incluso son sonidos más que imágenes que aquí se transforman en esta imagen. Yo entrevisté para un libro al señor Peter Gallison, que fue el que decidió que el color de esta forma, ¿no?, de esta formación, para visualizarlo será esto entre el rojo y el naranja amarillo, porque sus colegas, algunos de sus compañeros ahí en el proyecto dijeron, pues la parte más
caliente de la llama es el azul, entonces esto tiene que ser azul. Y él dijo, pues nadie nos va a entender, porque para la gente, ¿no? Red hot, o sea que lo caliente siempre obviamente es el amarillo, el rojo, el naranja. Fue una de las imágenes obviamente más vistas durante estos días de su publicación y no tardó mucho hasta que Internet reaccionó de forma, ¿no? de juego con sus memes, con sus interpretaciones a esta imagen. Digamos, la imagen fue cuestionada ya desde siempre, digamos, pero muy gravemente en los 70 por los artistas que utilizaban la cámara. Por ejemplo, aquí Peter Weibel, ¿no? Que parecen que son dos árboles más o menos del mismo tamaño que el artista, pero luego abajo nos muestra claramente que no, que ¿no? El artista más o menos tiene el mismo tamaño que de la primera, pero mucho más pequeño la segunda. O sea, la falsedad de la imagen, la mentira de la imagen, como pueden mentir las palabras, también las imágenes, pero es desde el aumento de realmente el desarrollo de la imagen sintética que hemos entrado en otra era de la mentira, ¿no? en la misinformation, desinformación, creo que como se diría mejor en castellano, y estas imágenes sintéticas, aunque se reproducen mucho, pueden ser mentira o pueden ser verdad, y realmente parece que cada vez importa menos si son una cosa o la otra. Voy a saltarme algunas imágenes aquí para ir más rápido. Estos son algunos experimentos que hice yo con la inteligencia artificial, utilizando el nombre de Kim Jong-un, que también fue mencionado ya hoy, y con karaoke. Y esto es el resultado. Pero quiero saltar a otra cosa. Bueno, esto es, bueno, no, es que es tan bueno que hay que decirlo. Hace unos años atrás, ¿no? Irán, creo que en un comunicado de prensa, anunció que habían hecho un test con varios cohetes que podrían transportar cabezas nucleares. Y bueno, un día más tarde en Internet ya hubo alguien que analizó que esta imagen de 4 cohetes en este caso está altamente clonada, y tal vez era 1 o 2, pero 4 seguramente que no. Y Internet otra vez reaccionó, ¿no? Con ya una crítica visual severa, ¿no? Hace un año y medio más o menos entrevisté a un artista alemán, Boris Eldagson, que había ganado un concurso de fotografía tradicional, el Sony World Photography Award, con una imagen sintética, o sea, hecha por la inteligencia artificial. Él avisó y realmente era casi un performance por su parte, para incentivar el diálogo, si algo es fotografía o no es fotografía. En la entrevista no solamente hablamos ampliamente sobre cuál es la diferencia, sino también enseñamos casi paso por paso cómo él había construido esta imagen, porque no es verdad que una imagen con la inteligencia artificial en un proyecto artístico se hace en 5 segundos. Normalmente es un proceso de muchos pasos, diferentes técnicas. Tal vez para una imagen es suficiente, ¿no? Tener una idea brillante y tenerlo, pero para conseguir una serie de fotos y de obras de arte que son coherentes se necesita mucho más. Aquí tenemos, por ejemplo, otra vez en este festival en Liangzhou, en el sur de China, la exposición de las fotos de Boris Eldagson. En el mismo festival yo comisarié una parte, la parte internacional, donde mostramos la obra de Chris Jordan,
que también vais a ver en parte hoy en las proyecciones por la noche, que se basan, ¿no?, en una imagen que todos conocemos, la gran ola, en una obra japonesa, ¿no?, del siglo XIX, que aquí él traduce a una ola formada de microplásticos, millones de microplásticos que ya han formado una isla 3 veces más grande que Francia en el Océano Pacífico, y que son las mismas microplásticos que matan que matan aves y que se introducen en la cadena alimenticia. Estas son obras de una nueva serie de Chris Jordan que ahora también se mostrará en las proyecciones. Otra artista que también juega con la imagen y juega con el concepto, digamos, del plástico en el arte, pero también como un mensaje, un mensaje de concienciación, vamos a decir, es Svante Günzel de Alemania. Ella, por ejemplo, hace estos performances en museos, o aquí, por ejemplo, esto es en Tesaloniki, donde recoge plástico y luego lo tira a pocos metros de donde lo ha recogido, lo tira otra vez al agua, ¿no? Y la gente se escandaliza, obviamente, pero es lo mismo que ella ha recogido a pocos metros. Y en su último trabajo colabora con unos científicos que utilizan la inteligencia artificial. Como hemos escuchado, la inteligencia artificial tiene muchos aspectos positivos también. Uno de ellos es, por ejemplo, en la ciencia utilizan la inteligencia artificial para analizar imágenes y drones para encontrar desechos, ¿no?, en los ríos y analizarlos según qué son, qué tipo de acumulaciones de materiales son. Y aquí lo vemos, ¿no?, de diferentes regiones. Obviamente el verde y azul, ¿no?, no son plástico, no son desechos, pero lo gris y otros colores, sí. Y ella coge estas imágenes y las transforma en obras de arte. Sebastião Salgado es un nombre que muchos de nosotros que conocemos un poco, ¿no?, la fotografía y la trayectoria de este artista también lo vinculamos con esto, con una lucha para la concienciación con la naturaleza y los problemas que nosotros imponemos. Y hace poco esta exposición estuvo en Barcelona, y también hubo una parte de la exposición que era la exposición táctil, Amazonia Touch, este libro, y luego las placas en exposición son una traducción, una reinterpretación de sus fotos para personas invidentes. Porque, claro, en comparación con otras formas o disciplinas artísticas, como obviamente la palabra, pero también la escultura, por ejemplo, la fotografía es un medio sumamente inaccesible para gente que tiene baja visión o tiene problemas con la visión o son ciegos. Yo, en un proyecto que mencionó Sandra antes, ¿no?, que nosotros también utilizamos la fotografía, en este caso la estereoscopia, o sea, 2 imágenes, esto ya lo conocemos, ¿no?, de los postales que tienen un efecto 3D, pues el ordenador y la impresión digital puede llevar este efecto 3D a un relieve táctil
que luego utilizamos para enseñar fotografía y fotografiar juntos en talleres personas que pueden ver y con otras que no pueden ver. La importancia, ¿no?, del dedo hoy en día es muy importante, ¿no?, para tocar y para jugar. Y realmente hemos tenido que aprender todo un alfabeto de cómo utilizar nuestros dedos para interactuar. Los dedos en algunos manuscritos medievales ya fueron utilizados como el fosforito, que nos enseña de este lado lo que es importante y lo que no es importante. A veces, ¿no?, cuando son dedos muy largos y si algo es realmente importante, pues hasta 3. El primer móvil con pantalla táctil fue inventado en el 1994, o sea, 13 años antes que el iPhone, pero no tenía mucho éxito, pero en principio tenía todo, tenía email, tenía mapas, tenía todo lo que necesita un teléfono smartphone, o lo que también tenía casi el iPhone, ¿no?, del 2007, pero no despejó. Casi en el mismo año el filósofo Wilhelm Flusser escribió que una nueva especie está a punto o ha nacido, y esta especie ya no tiene miembros, sino solamente se ha reducido al dedo que utiliza, ¿no?, en el teclado o la pantalla. Esto forma un gran contraste con la experiencia que tienen los niños cuando juegan, porque no utilizan solamente el dedo, como aquí vemos, sino todo su cuerpo para interactuar. Y esto lo vemos sobre todo en los parques infantiles, que creo que en castellano tienen un nombre un poco limitado en comparación con el inglés, por ejemplo, el alemán u otros, ¿no?, que es el playground, que realmente es el sitio donde juegas, ¿no?, y no solamente un parque para niños, sino un sitio donde juegas. Y para aprovechar mi último minuto que tengo aquí, os quiero enseñar un playground que realmente tiene este nombre por algo, que es, digamos, un parque infantil diseñado por arquitectos que toman en consideración todos estos aspectos, tanto, digamos, conceptuales del juego. Aquí es una ballena donde tú puedes explorar y perderte en un bosque, perderte en la ballena. Aquí tenemos el arquitecto Jordi Queralt con una maqueta temprana, y las fotos son de su amigo y vecino Chema Salvans, un fotógrafo de Barcelona. O aquí el que a mí me gusta aún más, el pulpo, que es, ¿no?, una zona para saltar, unos toboganes, una zona para realmente perderse como niños. Y con esto quiero dejar. Aquí tendría algunas cosas más, pero lo dejo aquí para que tengamos luego más tiempo para tal vez discutir con vosotros. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias, Sandra, por la invitación, esta oportunidad de estar en comunión y en pensamiento con todas vosotras y vosotros y vosotres. Aunque hablo bastante bien español, decidí que iba a hablar en inglés hoy porque hoy ha surgido la cuestión del idioma y me gustaría poder expresarme lo más concretamente posible, aunque después de hoy también
he sentido varias cosas. Por un lado, contestar con el cuerpo, que es el mundo en el que trabajo. Yo trabajo desde mi cuerpo, pero a la vez con ese deseo de hablar concretamente, dije, no voy a hablar, no voy a ponerme a bailar. So I'm switching to English now, if that's okay. And I love that we ended with this idea of a playground, because I wanted to share some of the ways in which particular games or the ideas around particular games have been relevant in a particular work of mine, which I wasn't going to talk about, but Edoui today mentioned the idea of the need for certain people to disappear, and within this sort of colonial necessity for the extraction of spaces and people, land, and so on, as we are so vividly seeing today. And so I wanted to speak about my piece, which is actually called The Disappearing Act. I felt that actually maybe that could be an interesting place to share this particular idea, which is hide and seek. Hide and seek, cache-cache, jugar al escondite. And as Lucia talked about earlier, the need to hide to survive. And this is a question that I found interesting looking at my own experience as a person of African descent living in Europe. I'm born in England, but I've lived in Spain for 17 years. And many different moments where you become aware of the ways in which, as a person of African descent, you're often obliged to go into this game that you, unbeknownst to you, are playing, which is kind of looking at the degree of your disappearance to really be able to be present in a space. When I think about my personal life, I also then think about the way in which I have been taught and understood the spaces that I have inhabited. And more specifically, when I moved to Spain, this became very concrete, and in particular, when I moved to Andalusia. And I felt that, again, I was coming up against this idea of visibility and invisibility almost as something that is material. And so I wanted to speak to you about two particular moments when the kind of the personal experience is confronted with a sort of a greater question of space and history. And the first one is El Puente de San Telmo, which I feel like I speak about so often. Anybody who knows Seville, this is a bridge that crosses from the center, so near where the Torre del Oro is, and goes over to Triana, this very famous area where we know was a Gitano community that was moved out in the 50s and 60s out to the sort of outer parts of the city, as often happens with real estate, the need to revalue it and so remove poorer communities from them. And I used to cross this bridge every day to go to a class at a school called Ángel Atienza, so a flamenco class. And I very genuinely would often have this sense of being pulled down into the Guadalquivir. Somehow every time I crossed the river, there was a sense of like something in the waters that had something to do with me. And a few years after, I found out that that was actually the port of the Indies, era el Puerto de las Indias. So this very space was actually a place where lots of ships coming in from the Americas, bringing in the gold, which not only enriched Spain and Portugal, but the rest of Europe, were sort of landing right there where this new bridge, this modern bridge is. So immediately for me, obviously this isn't something that is commemorated. There is nowhere that you can see that this bridge was what it was, or that that space was what it was historically. I've recently found out as well that enslaved Africans would arrive at this very port, and there's a building right opposite it where they'd be washed and prepared to be then crossed over to the other side of the river and sold at the cathedral steps. So this is, I've lived in Seville for 12 years now, and this is history that is not spoken about, and there's no way of sort of, seeing it in the public space. But I feel and I understand that on a sensorial level, somehow my body was
paying attention to, or actually sensing that there was somehow some sort of connection, something that remained in that space that I was able to perceive, no? The other example I want to share with you is this incredible piece of footage from 1900, which was filmed by the Lumière brothers in Paris. And I saw this footage in 2013 at a conference in Seville. And I'll just show it to you. Let's just watch it. It's very short. So this is a supposed cuadro flamenco. This is the first ever recorded image of a cuadro flamenco. So, you know, this is a really important historical document here. Even though this is filmed at a World Exposition in Paris, so we have to understand the framing of Spain at that point there's a question around that in and of itself. But I'm going to play it again, and I'm going to just speak over it. So when I first saw this image, and when I saw this man jump out, I believed that I was seeing somebody of African descent on the screen. But the person in the conference kept talking about El Maestro Otero, who was a well-known teacher at the end of the 19th century in the Escuela Bolera style. And I had this kind of visceral feeling because I thought, oh my goodness, at some point everybody's going to mention the fact that this is a black person. And the conference continued, and we were all happy, or everybody else was happy with the fact that it was Maestro Otero. That was 2013. In 2017, Kiko Mora, who's a researcher and a specialist in cinema and flamenco, actually researched this moment properly. And it turns out that the person there was Jacinto Badilla, effectively an African descendant who lived in Spain, who was a flamenco dancer. He did bullfighting, he played guitar, sobrevividor. He was, you know, working it out. But what I found fascinating was that somehow I had seen something that everybody else around me, the optics with which they were looking, the optics of the normality of this is a cuadro flamenco, found it impossible that this person, despite him physically being there as a black person, was completely invisible to them. Let's say it wasn't possible. The impossibility made it optically, you know, not there to a certain extent. So again, for me, it was very interesting to think about the invisible as such. This disconnect between how images are constructed or we think we're seeing versus what can potentially be there. And so I started thinking about the invisible as a material in and of itself, and also the power of hiding. I think it's amazing, Jacinto Badilla, even though he jumps out of his seat, and now we have scholars like Meira Goldberg who are telling us about, if we look carefully, how his dance, you can think of Farruquito and this kind of acrobatic way of dancing flamenco, we can almost trace back to this man, Jacinto Badilla. And so, but there he is hiding in plain sight. I found that kind of an interesting thing to go into. And so this idea of residence time, this idea of the past and the present, residence time is a term that I saw when I was reading this amazing book by Christina Sharp, which is called In the Wake on Blackness and Being, the idea of the colonial past that still isn't resolved, that we're still sort of suspended in. And when I say we, I don't only mean people of African descent, I mean all of us, all of us who are on either side of that equation. And I found this really interesting, the idea of the amount of time it takes for a substance to enter the ocean and then leave the ocean, and then thinking about human blood, and thinking about the sodium in our blood, and thinking about the fact that that material takes 260 million years to disappear as such. So in effect, on a certain level, this idea that things are still suspended, still there, despite not being there, despite being invisible, for me kind of suddenly became material. So that is one of the kind of sensations that I actually wanted to explore then in my dance. I wanted to make a piece about this idea of invisibility,
this idea, invisibility, not only in the sense of my own presence and those of people of African descent and many other peoples who are minorities in different cultures, but also historically how that is repeated to a certain extent. But I understood also that it was very important to try and find another way of accessing this that didn't reproduce the way I had learned flamenco, which tells us the sort of official narrative and so therefore is exclusive in and of itself. And this is where I started working with Dr. Amaray, her practice of embodiology, which I wanted to share with you today and see if we can have a tiny little moment to kind of engage in that, which is this practice that really puts knowledge to the center, or centered in the body. And one of the reasons for me that it's important to bring this to the space as well is that often knowledge from the African continent, as well as the people from the African continent, not its resources, and even the resources, the huge resources that continue to support and allow the West to have the wealth it has, is never given the name of where it comes from. It's like there's this reluctance, and I think Glissant spoke about this absolute reluctance to be able to actually give value to the things that come from the African continent. And so as we're all asking these questions about as the world is being destroyed, for many of us, we never were part of that world, so we understand we've been hiding and seeking. And so for me, it's important to kind of try and engage with these other ways of understanding, the other ways of creating knowledge, these other ways of being in ourselves, so as not to myself even reproduce the optics that are unable to value and unable to see everything that I'm talking about. What did this mean? This meant actively going into spaces. Actually, there's something I want to share before that, which is the idea of Sese Selame. And this is, Dr. Ray's practice is really focused on the people of Eastern Ghana, the Ewe people. This is like near the Volta region in the southern eastern part. And they have this understanding that you feel in the body in the same way that we understand sight and hearing and taste and smell. It's almost like, can we believe and can we come to understand as they do that our skin also perceives, that there's a way of knowing that actually also happens in the body. I think that my experience on the bridge was one of those moments of actually perceiving, through this way that was not what I have learned, not to a certain extent, because nobody had ever explained to me what that space was. So very quickly, because I do want to do a little exercise together, I just want to share that I then had to play in spaces. Ultimately, this idea of embodiology is really a praxis of improvisation. It's about deep listening. It's about how we connect, as opposed to disconnect the idea of the body and the surrounding space, which can also be music in and of itself. For the Ano Ewe, there's no separation between dance and music. They both coexist, and flamenco is very similar. You can't do it by yourself. You are in constant kind of listening to the other. So I placed my body in these historical spaces. This is in Ghana. I'm going to zoom through it because it's quite long. But the idea of listening, and so coming into this space where I don't know what it is I'm going to hear. I'm not looking for anything specific. I'm only allowing myself to be in the space to hear what maybe is still suspended. Also as a way of finding the kind of that secret in the hiding, that is that whether you can see me or not, I'm still here. Jacinto Padilla, it's fantastic. You thought I was El Maestro Otero all these years, but here I am. Farruquito is somehow remembering me. So it's that sense of there's a power in the hiding and questioning the ways in which we, and all peoples, hearing Salman earlier on talk, the way people resist, the way we resist erasure, despite, as Edwy said, the last thing is when we are no longer there. But until we're no longer there are these different ways in which we have always persisted. This is on the actual bridge. This is El Puente de San Telmo. This is a space of escape in the forest.
I went to very different spaces. This is in Oporto, where they had the colonial exposition in 1934. This is the island where they had Guinea-Bissau recreated to kind of appease Western notions of an African town in Guinea-Bissau. And then this is the door, coming back to this idea of the door of return, the door of escaping these optics. I'm kind of zooming through, but just to posit these two ideas together of the hiding and seeking, and at the same time there's deep listening, at the same time what improvisation has and continues to give me, which is a form of play. And in everything I'm sharing here, I feel like I'm communing with what isn't there, but in actual fact, in my live work, I'm always communing with, obviously, the musicians and the audience, in a sense. And I'm really thinking about what Salman was sharing with us, about the need to make communing something that we keep coming back to. It has to become a practice. And there's something in this process of returning to the space, returning to this listening, which really does start to change your daily way of engaging with yourself. And so I'm going to close with a little proposition that I'd like you all to take part in with me. I'd ask for you to put everything you have aside, and I'm going to ask you to stand up, just for us to, and I'm going to come around here, just for us to kind of open up the idea of the power and the potential of being in our bodies and being in our bodies together and returning to that constantly, because I believe that that is a space that is very powerful, but obviously we don't know what can happen from there. And I think that's also what's interesting. It's attending to the possibility of the act that we must return to. So I'm going to invite Noachi Palmire, who's one of my mentors, into the space. I'll do this for you because you don't have much space, but she always asks that we stand in justice, which means that we find a just separation, not too wide, not too small. I invite you to release your arms. Yes. Just let them be, not in any pockets. And just start paying a tiny bit of attention to your feet as they connect to the ground. And almost travel up and feel your knees and how your hips stand on that support. And we move up and we become observant of our diaphragm, this amazing muscle which allows us to breathe, and breath being something that has been so important in terms of fighting for the life of one to breathe. And so let's pay a little bit of attention to our breath, simply observing our inhalation and our exhalation. And I always like to kind of allow us to include our imagination in this process, so it's almost like when we're breathing in from the ground. And as we breathe out, we return that to the ground and almost feel the weight. And as I say, you might not feel anything, but that's fine. But if you return to this day in and day out and day in and day out, it starts to change the way you perceive yourself in relation to those around you. I'm going to allow us to take it a little bit further. As we breathe in, I'm going to ask you to please bend your knees as you breathe in. So it's like you're really... And as you breathe out, you're going to push against the ground. Yes, don't worry about copying my arms. I'm just doing that so you get this sense of pushing. I'm going to turn to the side so you can see me. It's like a slightly different place we rise to. I like to think of it as the engaged body. So we breathe in and we're bending our knees. And as we breathe out, I don't know if you can see that I'm slightly coming forward into this space, which is a little bit riskier because I could almost come forward and completely fall over. But how do I hold myself to be there? And for me, that's the engaged space. That's the space flamenco is danced in. That's the space where you're open to the listening of others around you. And then I could go on for a long time and do things where we go together, but I just think as an opening to the possibilities of just simply feeling ourselves in this space. So 2 more times and I will leave us. And thank you for being here with us to do this. Breathing in. And we're pushing against the ground and really try to feel eso. And it's so beautiful.
We're breathing in one more time. And we're trying to push, 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 push. Eso, feel the power that is there. Thank you so very much. I'll leave it there. No sé cuánto fue de largo eso. Bueno, tenemos 10 minutos, más o menos. Qué bien. Sí, bueno, me voy a tomar la libertad de hacer un apunte. Si alguien quiere intervenir, encantada. Pero estaba recordando, cuando hablabas de los espacios, cómo y relacionándolo con el lenguaje, estos vericuetos a los que con las interacciones llegamos a cosas en comunes muy interesantes, la importancia del espacio y cómo tú has ido adquiriendo, has ido tomando esos espacios. Y justamente la palabra también tiene mucha importancia el espacio. Y estoy pensando en los conceptos abstractos, en español al menos, y seguro que hay más lenguas, aquí hay varias lingüistas que nos lo podrán decir, los conceptos abstractos en español y en otras lenguas se basan en conocimientos y relaciones espaciales y corporales, porque ahí hay una metáfora, necesitamos esa metáfora del cuerpo y del espacio para expresar eso que no tocamos, que nos resulta complicado, ¿no? Y así decimos el camino de la vida, por ejemplo, en esa metáfora tan espacial, tú has tenido ahí varios caminos, o llevar sobre las espaldas un peso. Tenemos que anclarnos con esas metáforas, ¿no? Y bueno, me ha gustado mucho lo que has contado y solo quería hacer esta anotación en relación con el lenguaje, que es lo que puedo aportar. No sé si alguien quiere preguntar. Me habían amenazado aquí en estos días con hacer preguntas difíciles, pero creo que se han acobardado. ¿Nadie se anima? ¿Yo sí? Ha cumplido la amenaza. Vale. Una pregunta para nuestra bailaora de origen africano, pero londinense. ¿Qué te llevó al flamenco? Es decir, primero fuiste a Sevilla y después lo relacionaste con la emigración, con la captividad, con los esclavos que llegaban a Sevilla, ¿o fue al revés? Totalmente al revés, fue el cuerpo, realmente fue el cuerpo. Tomar clases y desear, mis primeras clases fueron en Inglaterra y el deseo de saber más fue el que me trajo primero a Barcelona, luego a Madrid y luego a Andalucía. Y entiendo realmente que ha sido, aunque haya sido una gran batalla, una especie de escucha, una necesidad corporal que jamás hubiera creído que iba a encontrarme lo que se ha ido como, lo que está en Andalucía, quiero decir, lo que está ahí palpitando, pero del que no se habla en la historia oficial, ¿no? De alguna forma. Entonces, no, si alguien me hubiera dicho cuando tomé mis primeras clases que iba a llegar a entender lo que al principio no entendía, el porqué de mi deseo, no lo creería, la verdad. Pero creo que, a pesar de que haya compartido mi camino, lo que siento es realmente que la posibilidad de escuchar desde el cuerpo, que creo que es algo que estamos perdiendo cada vez más con todo lo que Moritz nos estaba compartiendo, esta vida ahora que realmente se desarrolla desde lo óptico y precisamente lo peligroso, como Moritz también estaba
viendo la forma en que las imágenes mienten, siempre están mintiendo de alguna forma. Y digamos, para mí, siento que este cuerpo, que a veces entiendo que bailo por ese deseo de entender, no de coreografiar en sí, de hecho ahora concibo la coreografía como de otra forma, pero creo que nace de esa, no sé, una sensibilidad que creo que está en todo el mundo. Quiero decir, en querer compartir esto no es tanto de mi camino, más bien de cómo volver a estar en nuestros cuerpos, porque yo creo que hay un conocimiento ahí que es interesante y más que nada, no me dio tiempo, pero esta idea de Seseselame luego nos lleva a otra idea que es el kinesthetic mapping, que es la idea de poder percibir al otro desde mi cuerpo y no desde, y bueno, no estoy poniéndolo como ideales de otras culturas, que todas son complicadas, pero cuando la óptica ya en sí está creando jerarquías donde codifico quién está por encima de quién, es muy difícil ver más allá de eso, ¿no? Si eso no ha sido corregido de alguna forma. Y esta idea de kinesthetic mapping es pedir que seamos capaces de observar desde el cuerpo, de realmente intentar reproducir, y si alguien se está moviendo, yo mover con esa persona para abrir un campo de lo que se podría llamar empatía o entendimiento, pero es como realmente una observación que parte de yo literalmente querer meterme en el cuerpo de la otra persona. Y es un ejercicio muy interesante y otra vez creo que son cosas a las que hay que seguir atendiendo a ellas. No son cosas que tenemos que hacer una vez, tienen que entrar en nuestros sistemas de valores, tienen que realmente ser, y quizás así llegaríamos a otras conclusiones de cómo abordar las problemáticas en las que nos encontramos. Y también diría que en esa idea de hide and seek, que ha aparecido en muchas, ¿no? en la cloud de la que nos estaba hablando Salman, ahí está el potencial de no estar... Nadie puede, aunque están robando nuestro data por nuestras acciones con nuestro dedo, la actividad del cuerpo es el único espacio, y yo entiendo que la gente esclavizada fue el punto de resistencia, aunque mi cuerpo ni siquiera me pertenece, porque yo soy como un burro para ti, al fin y al cabo yo sí tengo agencia con mi cuerpo. Entonces, aunque esté trabajando 24 horas sobre 24, encuentro los espacios donde aún así desde este cuerpo compartir, bailar, amar, vivir, y esa es la parte que me parece interesante, como no se puede dominar. Cuando tenemos esta ¿cómo se llamaría? Esta como... ¿Actitud? Sí, como que conciencia corporal, es mucho más difícil decirte que no eres algo. No sé si... Sí. Hola, muchísimas gracias. Mi pregunta es para Lucía. Me gustaría que nos explicaras, o al menos, no sé si lo he entendido yo bien, cuando has dicho que aprender a hablar es aprender a jugar. No lo he entendido muy bien, porque en mi modo de ver, nosotros jugamos mucho antes que aprendemos a hablar. El juego es muy anterior a hablar. Entonces no he entendido muy bien desde dónde lo has dicho, y si lo pudieras aclarar. Sí, gracias. Gracias por darme la oportunidad también de desarrollar eso, porque hablaba sobre todo, como yo recordaba, cuando aprendí el abecedario, y básicamente es esa construcción del abecedario y de cómo empezar a hacer nuestras primeras palabras, y contaba esto de la C, que es una
hubo un rosco que se quedó en media rosquilla. Justamente hablaba de lo de los bebés y quería unirlo a eso, ¿no? Como necesitamos, como lo que hablábamos, los mecanismos del juego que para aprender o sea, nace en realidad a la vez, como dices tú, y seguramente jugamos antes, pero para mí está unido desde el comienzo, tanto uno como otro. Pero luego desarrollamos, digamos, la capacidad de escribir, necesitamos aprender. Hablar, podemos gesticular, pero la escritura se tiene que aprender. Entonces, en ese aprendizaje se necesitan mecanismos de ficción. Y eso es verdad que lo he dejado un poco, y con la ficción, la mentira. Y ahí también hay un juego que es literario, que es eso, construimos, necesitamos jugar con la mentira y la ficción para aprender a leer y a escribir. Esa es mi visión. A mí también me gustaría decir alguna cosa. Yo entiendo, veo la realidad como una gran torre de Babel, que sabéis, es el episodio bíblico en el cual no nos entendemos. Y en primer lugar me gustaría agradecer a Sandra y al señor Moratinos que crean espacios de diálogo entre nosotros. Pero dicho esto, yo formo parte de la plataforma Menorca por la Paz. Y todos los sábados, aprovecho para hacer una cuña publicitaria, todos los sábados hacemos 10 minutos de silencio. Querría destacar, entre todo lo que habéis dicho, que ha sido muy interesante, es este minuto que nos has hecho estar aquí, sintiendo el suelo, todos a la vez. En este momento, yo prácticamente no pienso, en aquel momento estoy en el suelo, estoy pensando en el suelo. Este momento de mente colectiva que se consigue a través del cuerpo y a través de abandonar la palabra, porque a veces ¿no? hablamos y tenemos que llegar a acuerdos sintiendo el cuerpo. Simplemente quería decir esto. Gracias. Hola, yo quería hacerle una pregunta a Moritz. Parece que es una pregunta recurrente la que hay ahora en el mundo de la creación, en el mundo del arte, especialmente en el ámbito de la fotografía, sobre la inteligencia artificial. Parece que habitualmente pensamos en la creación, en la construcción de imágenes y partimos de algo no verbalizable, pero sí que tenemos la imagen presente, mientras que la creación en inteligencia artificial se activa mediante palabras. ¿Qué te parece a ti el horizonte que tenemos por delante con la inteligencia artificial? Parece que se ha desencadenado una especie de miedo, como también en su momento pasó con el Photoshop, ¿sí? Cada vez que hay un cambio de esas dimensiones hay como una especie de crisis o de pánico. Pero sí que me gustaría saber, tú que estás en contacto con todo eso, ¿cuál es tu opinión al respecto de la inteligencia artificial? Gracias. No solo con la palabra es donde, digamos, normalmente se empieza con un prompt, ¿no? Que son estas, ¿no? ¿Cómo dicen? Las indicaciones a la máquina, dame una bailarina flamenca encima y otro que salta, no sé qué, ¿no? Y entonces la máquina busca y encuentra imágenes, pero también se puede hacer lo mismo desde la misma imagen. O sea, que en la nueva generación de estos algoritmos también se puede combinar, por ejemplo, dos imágenes, uno de una flamenca y uno de un señor africano, yoruba, sentado en una silla y decir, combíname las dos y también funciona. Esto como una nota de pie que realmente que esto va a ser cada vez más importante, crear imágenes desde las imágenes, incluso vídeos y
y otras cosas. Pero en cuanto al miedo de los creadores de la imagen, que esto les puede quitar pues, trabajo, puestos de trabajo y así, es obviamente un miedo vinculado o que va unísono y va que se refleja también con el miedo de los contables, que ya la contabilidad se va a hacer por máquinas y de muchos otros trabajos que se van a perder. Y seguramente se van a perder algunos trabajos, por ejemplo, el fotógrafo de producto, esto es stock photography, como se llama, ¿no? Qué sé yo, esto es para los catálogos en el COVID, ¿no? Se necesitaba mucho, pues, una foto de una enfermera que sonríe mientras que te chuta, ¿no?, de la dosis. Esto es muy fácilmente sustituible por la inteligencia, o digamos por las imágenes generadas por inteligencia artificial. Pero la creatividad humana y lo que siempre se dice, ¿no?, que lo de mirar hacia adelante y crear algo que no existe es algo que todavía no se puede sustituir, porque estos algoritmos siempre crean desde lo que ya hay, pero nunca pensando en cosas que a lo mejor no existen o no podían existir. Por lo tanto, jugar es nuestro arma secreto, creo que en esta lucha. Total. Pues, bravo. Pues sí, muchísimas gracias a los tres por habernos hecho jugar a entender también los secretos de lo que hay escondido detrás de las palabras, lo que hay escondido detrás de las imágenes, para entender, como nos has hecho entender, Yinka, que tenemos que estar a la escucha, ¿no? A la escucha, única manera de comprender, de comprendernos. Así que muchísimas gracias a vosotros tres. Gracias. Gracias.